Estás mirando tu teléfono, o inmerso en algo, y de repente, miras el reloj y varias horas han desaparecido. Esa sensación de pérdida de tiempo es algo que seguramente tú también has experimentado en tu vida diaria. Pero, ¿qué pasaría si ese tiempo desaparecido no fueran unas pocas horas, sino 30 años? El sonido de la puerta de un coche cerrándose bruscamente, el agudo sonido de fricción de los neumáticos levantando grava, un coche no identificado alejándose a toda velocidad. Lo que quedó atrás fue un anciano que parecía totalmente fuera del hogar. Sus ojos estaban tranquilos, como si acabara de salir de casa hace unas horas, y parecía entender perfectamente dónde estaba. Sin embargo, su familia se congeló de terror al encontrarlo, porque él era su padre, el mismo que se había evaporado completamente de este mundo hace 30 años, en 1992. Tras decir voy a salir un momento por trabajo, hoy vamos a asomarnos al abismo del caso de los 30 años en blanco de Vasile Gorgos, donde la ciencia y el sentido común colapsan. ¿Es un fallo del cerebro humano o un fallo del mundo real? Para cuando termines de ver esto, es probable que no puedas confiar ni en tu propia memoria. Primero, hablemos del desenlace, demasiado anormal de este fenómeno incomprensible. Agosto de 2021, un tranquilo pueblo rural en Rumanía, Vasile Gorgos, que tenía 63 años en el momento de su desaparición, fue de repente devuelto frente a su casa a la edad de 93 años. Que una persona desaparecida sea encontrada con vida es algo que ocurre raramente en el mundo. Sin embargo, lo que hizo que este caso provocara el pánico entre investigadores y policías a nivel global fue la existencia de tres hechos físicamente imposibles. 1. Llevaba puesta exactamente la misma ropa que hace 30 años. 2. En su bolsillo tenía intacto un billete de tren del año 1992. 3. A pesar de su avanzada edad de 93 años, su masa muscular y su estado nutricional se mantenían increíblemente perfectos. Cuando la policía le interrogó durante estos 30 años, ¿dónde estuviste y qué hacías?, se dice que él respondió con cara de desconcierto, ¿dónde? Pues he estado en casa todo el tiempo. Por supuesto, su memoria no estaba nublada por demencia ni nada parecido. En su conciencia, el enorme lapso de tiempo de 30 años desde 1992 hasta 2021 estaba comprimido en unos pocos días. No había ningún rastro de haber dormido en la calle o de haber llevado una vida dura durante 30 años. Estaba extremadamente sano, como si alguien hubiera controlado perfectamente desde los ingredientes de su dieta diaria hasta su estado de salud. Detrás de la hermosa historia de su hallazgo, su existencia generó un intenso ruido contra las leyes de la física y el concepto del tiempo. ¿Por qué su ropa no se había desgastado? ¿Por qué tenía el billete en el mismo estado que el día de su desaparición? ¿En qué línea temporal había estado viviendo realmente? Retrocedamos las agujas del reloj a 1992, cuando todo empezó a volverse loco. Vasile era un hombre común que se ganaba la vida comerciando con ganado en una zona rural de Rumanía. Ese día, salió de casa como siempre para ir a hacer negocios al pueblo vecino. Les dijo a su familia vuelvo en unos días. Compró un billete de tren en la estación y simplemente se desconectó de este mundo. La familia lo buscó desesperadamente. La policía también llevó a cabo una búsqueda a gran escala. Sin embargo, no se encontraron avistamientos, ni pertenencias abandonadas, ni un solo rastro, como si su existencia hubiera sido recortada, junto con el espacio desde el principio. Con el paso de los años, la familia aceptó el dolor, asumiendo que ya había fallecido y completó los trámites legales de defunción. Ya habían procesado sus sentimientos y comenzado a caminar hacia una nueva vida. Y entonces llegó aquel día de 2021. Aunque los vecinos vieron el misterioso coche que lo dejó y se alejó a toda velocidad, las matrículas habían sido retiradas o falsificadas, y hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio absoluto quién lo conducía. A partir de aquí es donde el proceso de este caso se vuelve verdaderamente aterrador. La discrepancia entre la percepción de Vasile al regresar y la realidad es simplemente demasiado perfecta. En el campo de la psicología es bien sabido que la memoria humana puede perderse debido a un trauma o estrés extremo. Eso se llama amnesia disociativa, pero el caso de Vasile es diferente. Su memoria no está ausente, sino que el tiempo transcurrido entre 1992 y 2021 ha sido completamente omitido en su interior. Por mucho que la policía y los médicos le pregunten,
Él solo repite he estado aquí todo el tiempo, y solo salí hace unos días y acabo de volver, en su cerebro, como si fuera el protagonista de una película de bucle temporal. El tiempo fluye en línea recta, desde aquel día de 1992 hasta hoy. La mayor contradicción física, la ropa y el billete de hace 30 años. Si estuvo encerrado en algún lugar o viviendo en otro sitio, ¿por qué molestarse en ponerle ropa de hace 30 años? ¿Darle un billete de esa época y enviarlo de vuelta? Si hubo un responsable, ¿qué beneficio tendría realizar un montaje teatral tan elaborado? Es una situación demasiado antinatural, casi como si él mismo hubiera sido congelado en la línea temporal de 1992 y descongelado de repente en 2021. Solo se puede pensar que alguien reconstruyó intencionadamente al Basile Gorgos de 1992 y lo volvió a colocar de golpe en este mundo. ¿Por qué ocurrió un fenómeno tan irreal? No dejemos esto como una simple historia curiosa y analicémoslo desde el contexto social de la época y sus causas fundamentales. Necesitamos considerar el contexto histórico de la Rumanía de 1992. Era una época de gran caos. Justo después de la caída del régimen dictatorial de Ceausescu, la infraestructura social había colapsado, la ley y el orden estaban alterados, y las redes del inframundo criminal se expandían rápidamente. Por eso, la hipótesis inicial más realista es pensar que se vio envuelto en alguna organización criminal o red de tráfico de personas. Sin embargo, aquí es donde la lógica se desmorona por completo. El objetivo final de una organización criminal es el beneficio. No actúan si no hay un retorno por la inversión de un secuestro. ¿Existe algún beneficio económico en el inframundo criminal para secuestrar a un anciano de 63 años? Ocultarlo en un lugar seguro durante 30 años y mantenerlo con vida, dándole cuidados médicos y comida perfecta? La respuesta es no, no se puede esperar como mano de obra, y no se exigió ningún rescate, solo generaría unos costes enormes de forma continua. Entonces, desapareció él voluntariamente y estuvo viviendo una nueva vida, en otro lugar. Si es así, ¿por qué en sus últimos años necesitaría buscar la ropa y el billete de hace 30 años? ¿Cambiarse de ropa y luego regresar a su antigua casa? Desde el punto de vista psicológico, no hay ninguna razón racional para que una persona que sigue fingiendo su pasado haga una actuación tan absurda y llena de contradicciones al final. Incluso desde la perspectiva de la falacia del costo hundido, no tiene sentido abandonar una vida alternativa construida durante 30 años para interpretar a un yo pasado sin obtener ningún beneficio. Tanto la teoría del crimen como la de la desaparición voluntaria se derrumban ante las pruebas físicas de su estado de salud y su ropa y billete. Precisamente por ello surgen teorías alternativas que no pueden ser explicadas por la criminología o la sociología existentes, y esa es la existencia de portales grietas en el espacio-tiempo. Quizás te rías y digas vaya, al final es ocultismo, pero te pido que amplíes un poco el marco de tu pensamiento. En el mundo de la mecánica cuántica, conceptos como la interpretación de los muchos mundos o la distorsión espacial ya no son simple ciencia ficción, sino temas que se debaten seriamente. ¿Qué pasaría si en aquella estación en 1992, sin querer, hubiera entrado en una grieta en el tiempo? Los pocos días que él experimentó fueran 30 años en el mundo exterior. ¿Qué pasaría si, como indica la teoría de la relatividad de Einstein, se hubiera perdido en un espacio donde el tiempo avanza de manera extremadamente diferente? Si lo pensamos así, todo encaja en una sola línea: que su ropa no se haya deteriorado en absoluto, que su billete siga intacto, que solo tenga recuerdos de unos pocos días, y que su envejecimiento a nivel celular no haya avanzado más de lo normal. Ese coche misterioso que lo llevó de vuelta a su casa, tal vez no estaba conducido por humanos, sino que podría haber sido un fallo del sistema del universo para expulsarlo a sus coordenadas originales desde una distorsión espaciotemporal. Lo que nos plantea este caso de los 30 años en blanco de Basile Gorgos es una pregunta contundente. ¿Son realmente absolutos el tiempo y la realidad que consideramos como normales todos los días? Creemos inconscientemente que el sol sale, las agujas del reloj avanzan y el tiempo fluye en línea recta de ayer a hoy, y de hoy a mañana. Las reglas sociales y nuestra vida diaria se basan en esa continuidad. Pero esa continuidad del tiempo es, de hecho, muy frágil. Tal vez no sea más que una simple ilusión del cerebro o uno de los sistemas de este universo que, por algún motivo, puede congelarse o saltar. Mañana saldrás de casa como siempre, vivirás tu rutina diaria y volverás a casa. ¿Es eso realmente un acontecimiento de mañana? Quizás, en el momento en que abras la puerta,
el tiempo en el mundo exterior fluye de manera completamente diferente. Este caso sugiere silenciosamente esa posibilidad aterradora. ¿Qué crees que pasó en los 30 años en blanco de Basile? Una conspiración perfectamente calculada por una organización criminal. ¿Un milagro nacido de algún mecanismo de defensa psicológica? ¿O realmente cayó en una grieta del espacio-tiempo?